Bienvenidos todos, vamos a hablar hoy del concepto de estrategia y lo vamos a hacer con una mirada académica y con un poquito de mirada histórica. Propuse como tema la secuencia natural que ha tenido el concepto de estrategia. Es un concepto que viene del ejército, de la milicia, de la guerra, que luego es asumido por el deporte y que posteriormente es asumido por el mundo de los negocios. Y esto, en una mirada histórica, es muy interesante porque da algunas pistas de cómo ha evolucionado el concepto, lo que significa y obviamente lo que podemos aprovechar de él en la vida cotidiana, los seres a nivel individual y también a nivel organizacional. Comienzo con un poema, siempre que hablo de estrategia comienzo con un poema de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia, que muchos de ustedes lo conocen y que dice de la siguiente manera: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, más profunda y más simple, mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia, que es una pelea conceptual que tienen muchos entrenadores en el mundo del deporte y muchas personas que hacemos periodismo deportivo, que estamos cercanos al mundo del deporte. Benedetti lo resolvió fácil. La táctica es lo operativo, son las cosas que hago, lo estratégico es lo fundamental, son las cosas que pienso y que diseño, que planifico para conseguir el objetivo. Vuelvo y repito el final: mi estrategia es más profunda y más simple, dice Benedetti. No sé cómo ni con qué pretexto, que por fin me necesites. Ese es el objetivo grande. Eso es lo que él pretende lograr, que ella lo necesite en el poema. Pero hace muchas cosas: mirarla, escucharla, hablarle, que son las acciones tácticas para lograr la estrategia. En el deporte, generalmente y de manera muy simple, y sé que ahí hay una polémica conceptual profunda, pero para decirlo de manera simple, la táctica es el parado del equipo y la estrategia es la manera de jugar. Eso en el deporte también es claro. En el ejército, en la guerra, es igual. La estrategia es el operativo logístico que dispongo para ganar la guerra, y la táctica es la manera como alineo, como formo los ejércitos o las tropas frente al contrincante o frente al rival. Creo que con esas tres cosas o con esas tres ideas podemos arrancar. La estrategia es un concepto muy antiguo que viene desde los griegos, que se utilizó durante muchos años en la guerra y se sigue utilizando, que pasó al mundo del deporte cuando el deporte adquiere su forma moderna, de lo que ya hablamos en otra charla, a partir de la Inglaterra victoriana, y que entra en el siglo XX al mundo de los negocios, entrando primero por la academia, con un ejercicio académico, y luego apropiada por los niveles superiores de las organizaciones para ponerlo en práctica. Lo estratégico es lo que nos ayuda a sobrevivir en cualquier actividad de la vida humana. Nosotros hacemos muchas cosas para sobrevivir en épocas de cuarentena. Lo táctico mío es hacer la charla, la de hoy, la de antier y las otras que hemos realizado. Pero lo estratégico es para qué estoy utilizando todas estas charlas y qué objetivo estoy persiguiendo a futuro, que no se los voy a revelar aquí, pero que algunos ya lo deben haber descubierto. Entonces, muy bien, vamos a hablar hoy en este ratico, ya llevamos 5 minutos, del tema de la estrategia, y lo voy a hacer con un recorrido histórico rápido. Hay una frase que me gusta mucho que dice, y que es del ajedrez, si de pronto está Diego Londoño por ahí, que es un gran ajedrecista y un gran periodista, hay una frase que la vi en algún tema de ajedrez, leyendo algo de ajedrez, y decía que la diferencia entre un jugador y otro es la estrategia. La estrategia, la manera como juega, la manera como dispone sus piezas y cómo hace acciones para lograr superar a un adversario. No es el movimiento del peón o el enroque de la torre con el rey. No, esas son acciones tácticas. La estrategia es cómo estoy leyendo todo el juego en el tablero para lograr superar el juego del otro. Por eso lo que diferencia uno de otro es la estrategia.
Y hay una frase de Sun Tzu que lo voy a mencionar ahora, que es el famoso militar chino, que en el año 400 antes de Cristo escribió El arte de la guerra en unos papiros con unas frases que luego se convierten en libro, y hoy se consigue el libro muy fácil. Y tiene una frase, de todas las que tiene, ahorita voy a mencionar otras, que dice que la mejor victoria es vencer sin combatir. La mejor victoria es cuando usted gana sin tener que ir a la guerra. Eso es estratégico. Ir a la guerra y disparar, ir a la guerra y enfrentar al otro es lo táctico. No tener que ir obedece a una estrategia, a un pensamiento, a un ejercicio intelectual que te hace superar al adversario sin tenerlo que enfrentar. Algo así como Ali frente a Foreman en la famosa pelea en Zaire, cuando Ali en los primeros 5 asaltos recibe y recibe y recibe, y todo el mundo creía que iba a ganar Foreman. Sí, fue en Zaire la pelea, creo. Me ayudarán ahí los del boxeo, pero fue contra Foreman, y Foreman le pega una muñequera brava, como dicen los amigos de la costa, los que hablan de boxeo, que eso sí saben de eso. Y en el 7º asalto, Ali, después de recibir tanto, saca 3 golpes, que no los sé explicar técnicamente en el boxeo, saca 3 golpes que tenía preparados y que sabía cuáles eran los que le podían hacer daño a Foreman. Y por ahí leí en uno de los textos sobre esa famosa pelea que nunca antes en la historia del boxeo, y creo que nunca después, un boxeador había recibido tantos golpes para poder ganar. La estrategia era dejar que Foreman se desgastara, dejar que Foreman se cansara, porque ya había analizado Ali que Foreman tenía gasolina para 7 u 8 asaltos muy fuerte, pero que siempre bajaba su capacidad agresiva después del 7º asalto. Entonces lo que hizo fue recibir y recibir, y con 3 golpes que sabía que le hacían daño, lo destrozó. Eso es estrategia. Eso es estrategia. Entonces ahí aparecen unos elementos que son muy interesantes. Para la estrategia se necesita conocerse muy bien, conocer el equipo, conocer el rival, y tener muy claro cuál es el objetivo. Me dice Alejandro Vargas que fue en el año 74 esa pelea. Ustedes me van ayudando porque hay cosas que de memoria no las saco, me tocaría buscar en el computador, y esa no es la idea. La idea es que sea charla sin muchos apoyos. Entonces, de la guerra al deporte, del deporte a los negocios, cómo ha evolucionado el concepto de estrategia, que nos sirve mucho ahora que estamos en época de incertidumbre. ¿Qué es la estrategia? Es luchar contra la incertidumbre. Como no sabemos qué va a pasar, tenemos que diseñar la forma de actuar frente a esas incertidumbres que nos genera el estar viviendo, el estar compitiendo, el estar actuando, el estar metido en un mundo de negocios o en un entorno cambiante como nos está ocurriendo ahora. Las tres cosas, la guerra, el deporte y los negocios, tienen en común eso: se lucha contra la incertidumbre. Se lucha contra la incertidumbre. Claro, esa incertidumbre se resuelve un poquito cuando usted tiene mucha información, pero no se resuelve toda. A mayor cantidad de información, principio gerencial, usted toma mejores decisiones. El profesor Iván Vargas, cuando dirige a sus patinadores en cualquier competencia internacional, estudia muy bien los rivales, mira muy bien los registros, los tiempos, hace un análisis de números de cómo está corriendo cada uno de los rivales, y repasa, que ese es un ejercicio estratégico, repasar competencias anteriores para ver por dónde ataca uno, para ver en qué momento ataca el otro, para ver cuál es más fuerte, cuál es más veloz, cuál es más hábil, cuál se atraviesa por un lado, cuál sale por el otro, y después de ese estudio completo diseña la manera como él quiere que sus deportistas en la pista hagan el ejercicio de la carrera. Diseñar, y la gente cree que es muy sencillo y que es un asunto de decirle no, vaya a tope. No, no es ir a tope. Dependiendo de la prueba, dependiendo de las condiciones del rival, dependiendo de la pista, dependiendo de las condiciones del clima, etcétera, etcétera, y de todas esas variables que aparecen, se diseña la forma de competir. Que a veces los deportistas se salgan del libreto y consigan la victoria, aún a costa de la estrategia del técnico, pasa mucho. O que se salgan del libreto y no consigan el objetivo, haciendo fracasar un trabajo de estudio, porque la estrategia es estudio, la estrategia es intelectualidad, la estrategia es conocimiento profundo, interpretación profunda. Que a veces se salgan y no logren el objetivo, pues es la demostración de que la condición humana a veces da el traste con el tema estratégico. Aplica para todos los deportes. Muy bien, empecemos por la guerra para que avancemos históricamente.
Los ejércitos griegos fueron los primeros que hablaron de estrategia, incluso tienen un concepto táctico que es el concepto de falange, el concepto de filar un hombre detrás de otro hombre y hacer una fila larga, que es lo que en el ejército se llama una falange. Es un concepto táctico de origen griego. Ellos fueron los primeros que se armaron abroquelados, junticos, porque en la historia de la humanidad las guerras se hacían en ejércitos que salían a veces en desorden, a veces solo con el objetivo de triunfar, pero sin el desarrollo de una estrategia específica para tratar de ganar. Entonces los griegos organizan el concepto de estrategia y de hecho son, digamos, gramaticalmente quienes les dan origen. Recuerden que ser griego para los ciudadanos griegos era importante ser reconocidos como griegos por el reconocimiento que les daba eso ante la sociedad, por la inmortalidad que buscaban al considerarse griegos y porque ser griego, porque no todos los que vivían en Grecia eran griegos, ser griego era ser parte del ejército. O sea, lo fundamental en la cultura griega para los grandes hombres era ser parte del ejército. Era un honor, era la máxima distinción de un ciudadano griego. Y obviamente para llegar al ejército tenían que tener caballo, o sea que tenían que tener con qué comprar el caballo, tenían que tener su propio equipo y tenían que tener la capacidad física para soportar la guerra. Entonces de ahí viene el concepto inicial del estrategos. Estratos, ejército, again, conductor o guía. El estratego es el que conduce el ejército. Ese es el origen del nombre, que en la cultura griega tiene una particularidad y era que los administrativos, es decir, quienes hacían las veces de gobernantes del pueblo, tenían que ser del ejército y a la vez de la administración. Era una acción compartida porque se encontraban en su aspiración de la inmortalidad, y la inmortalidad solo se lograba estando en el ejército. Saludo para todos los que se van conectando y van llegando. Estamos hablando de estrategia y lo estamos haciendo en una perspectiva histórica. Entonces, finalmente, los políticos, para llamarlos así, yo digo administradores porque en esa época el concepto político era distinto, pero bueno, los políticos de la época eran personas con capacidad de organizar, de administrar recursos, y entre los recursos que administraban estaba el ejército. Aunque ellos no iban al frente de batalla, ellos eran los que diseñaban las formas como el ejército debía ir a la batalla. Y de ahí viene ese concepto de estratega, que primero tiene un concepto de que el que administra y el que organiza es el estratega, el que ejecuta y el que operativiza la forma de combatir es el militar, pero era más importante el militar para la cultura griega. Entonces, los administradores, repito, no me gusta utilizar el término político para los griegos en la connotación que tenemos hoy, los administradores públicos de la época tenían de alguna manera ciertos celos de los militares, porque eran los que se consagraban, eran los que daban la vida por su pueblo y terminaban siendo inmortales, y todos los poetas empezaban a escribir de ellos. Entonces ellos empiezan a ser militares también y encuentran esa combinación entre el militar operativo que va al campo de batalla y que a la vez es administrador público, que piensa y organiza, y eso lo convierte de alguna manera en un hombre importante dentro de su cultura griega. En el siglo IV aparecen profesores de estrategia en la cultura griega, y el estratega es esa persona que viene de la administración pública y que va al campo de batalla a exhortar, acuérdese en la película 300, a motivar, a incentivar el espíritu de las tropas y a punta de gritos a levantarle la moral. Sin embargo, no era un hombre que iba al frente de batalla, era un administrador público que dirigía el ejército, y el concepto de estratega siempre ha sido asociado desde su origen precisamente a esa persona con capacidad de organizar y de dirigir el tema de las estrategias de combate. Y viene el concepto de falange, que ya lo expliqué. El estratego era el que le comunicaba las órdenes de la asamblea. La asamblea era la máxima administración donde estaban las 10 personas más representativas de una ciudad, y el estratega se convierte en un comunicador, que es el que da las órdenes, el que le comunica a la tropa cómo deben actuar.
En la evolución histórica aparece después de la cultura griega en el año 400 a.C. Sun Tzu, que es dicen que es un militar o que fue un militar chino muy famoso. Hay un documental en History Channel brillante sobre el arte de la guerra, sobre el libro. Sun Tzu escribe unas frases en unos papiros pequeños, en unas pequeñas tablillas, y finalmente hoy la conocemos como el libro El arte de la guerra. Se consigue muy fácil y tiene unas frases que son determinantes, y aunque en su época fueron muy importantes para el ejército chino, hoy en día terminan siendo frases útiles para cualquier ejército. Voy a leer algunas que me parecen interesantes y que ya nos hacen pensar que los chinos también tenían claro el concepto de estratega y el concepto de estrategia. La guerra no es el fin, los objetivos estratégicos los determinan los políticos. Los políticos son los que determinan los objetivos estratégicos, porque la guerra no es el fin, la guerra es una acción. Luego la guerra es táctica, el pensar sobre para qué vamos a combatir y cómo lo vamos a hacer en lo estratégico. Hay que leer la mente del enemigo, siempre lo dijo Sun Tzu, lo que quiere decir que al rival hay que conocerlo. Aquí tuvimos una época, Santi seguramente se acuerda, en los 80s, principios de los 90, donde uno le preguntaba al entrenador, al técnico de fútbol, bueno, ¿y el rival? ¿Usted cómo ha estudiado el rival? Y nos respondían, creo que no sinceramente, no creo que lo hayan hecho con sinceridad, no, a mí no me preocupa el rival, yo tengo muy claro lo que voy a hacer con mi equipo. Y yo siempre decía, pues ¿cómo no te va a preocupar el rival? Si la manera como juegue el rival, los hombres que tenga, la actitud que tenga el rival, la manera como disponga su equipo, tiene que ser determinante para tu estrategia de juego. Y ellos, de alguna manera, creo que era por evadir de pronto la pregunta, decían, no, a mí me preocupa es lo que yo hago, yo nunca pienso en el rival, yo nunca estudio al rival. Hoy en día todos estudian al rival, y donde nace la estrategia es en el estudio del adversario. Lo dijo Sun Tzu en el año 400 a.C. Habló de la influencia moral, de que la moral de la tropa siempre tenía que estar arriba en el ejército nacional. Esa frase de fe en la causa es para levantar la moral en situaciones de conflicto y para identificar al ejército. El ataque directo siempre llama la atención, el ataque indirecto siempre busca la victoria. Otra frase de Sun Tzu que se aplica en el voleibol, aquí que está Tata conectada. El ataque directo es para llamar la atención, el ataque indirecto es para buscar la victoria. Una bola corta, un ataque zaguero, ese es el ataque indirecto, porque no lo espera el rival. Cuando usted ataca por los costados con el opuesto o con el atacante principal, usted está haciendo el ataque directo que todo el mundo está esperando, y muchas veces por ahí no se consiguen los puntos. Es una explicación ahí corta de la frase de Sun Tzu. Las respuestas a los ataques tienen que ser flexibles. Luego Sun Tzu habló de la flexibilidad de la estrategia. La primera condición, primero se buscan las condiciones para la victoria y después se lucha, también lo dijo Sun Tzu. Primero se piensa y luego se combate, no se lucha hasta tener toda la información importante, lo dijo Sun Tzu. Y esta me gusta mucho porque se aplica mucho en las organizaciones empresariales. Miren, si las órdenes no son claras, la culpa es del general, pero si las órdenes son claras y no se cumplen, la culpa es de los mandos medios. Lo dijo Sun Tzu, y de hecho en el documental de History Channel, que está en YouTube, se llama El arte de la guerra, se ve el momento en que Sun Tzu manda a decapitar a dos de sus mandos medios porque no estaban entregando bien las órdenes a las tropas, las órdenes que él entregaba. Y uno lo ve como muy cruel, pero tiene cierta lógica. Y en las empresas pasa mucho. Los mandos medios casi siempre son un obstáculo para la buena administración cuando los mandos medios no están incorporados a la estrategia de la compañía. Termino con Sun Tzu, pasemos al Imperio Romano rápidamente para que avancemos, porque el tiempo nos puede jugar mala pasada. En el Imperio Romano hay que diferenciar entre la Roma republicana y el imperio como tal, que el imperio es el que decae, la Roma republicana nunca decayó. El militar sigue siendo la más alta dignidad, y es una cosa muy similar a lo que tenían los griegos. Ser militar en Roma, para esos pueblos guerreros y esos imperios de la historia de la humanidad, ser militar siempre era importante, era una de las más altas dignidades del pueblo romano, y era necesario para hacer carrera política. Para usted llegar a ser gobernante tenía que ser militar, tenía que pasar por la milicia, tenía que ir al campo de batalla. Pero obviamente llegaban a ser gobernantes quienes en el campo de batalla se habían destacado, no por su fortaleza física, sino por su capacidad para pensar las formas de conseguir la victoria. Del concepto romano surge la táctica de la legión.
Para los griegos era la falange, hombres filados y en un cerco que van en bloque. Para los romanos el concepto de legión, que eran 5.000 o 6.000 hombres de la artillería, con un escuadrón de caballería atrás y con otro escuadrón atrás, que era donde iban quienes dirigían la tropa, es decir, los estrategas. Y era una manera de organizar el ejército para ir al campo de batalla. Luego de los romanos pasamos a la Edad Media, ya cuando empieza a desaparecer la lucha cuerpo a cuerpo, y esa es una pista muy interesante. Durante muchos años en la historia de la humanidad la guerra se hizo cuerpo a cuerpo, espada a espada, lanza contra hombre, incluso un poquito a distancia cuando se hacía con los arcos y con las flechas, que era la única, o con la catapulta, que eran las únicas formas de combatir a distancia. Pero de la Edad Media a la Edad Moderna llega el invento de la pólvora, que cambia totalmente la estrategia militar, porque se pierde la lucha cuerpo a cuerpo y aparece la lucha a distancia. Y la lucha a distancia implica otras acciones, otras tácticas, pero también otras estrategias de combate, porque ya no se necesitaba tener grandes tropas, sino tener buenas armas. Y eso hace que el concepto de estrategia cambie. Ya no hay que pensar cómo dispongo el ejército y por qué lado ataco, sino a qué distancia puedo atacar al adversario para que el adversario tenga sus bajas y pueda finalmente declinar en la batalla. Ya estábamos en la sociedad feudal, ahí se hacen famosas, Carlos Mario, Mateo, Diego, bienvenidos, ahí se hacen famosas las murallas, Cartagena, los cañones. Protejo la muralla con pólvora para atacar a distancia, para evitar que los barcos lleguen y me invadan. Y ahí viene otro tipo de estrategia de combate que sigue vigente hoy, aunque hoy las armas que se están utilizando, armas químicas, que además las prohíben pero las utilizan, empiezan a generar otro tipo de estrategia de combate. Las guerras de hoy son muy distintas, incluso ahora se habla de las guerras del agua, de las guerras del petróleo, de la guerra del oro, donde se está combatiendo con otras armas, pero con objetivos a veces muy similares: dominar un determinado estado para poder tomar sus negocios. Porque es que Estados Unidos no invade el Golfo Pérsico, no se mete en un país simplemente por dominarlo militarmente. Eso es lo operativo. Lo estratégico es para qué lo domino y qué pienso conseguir dominando ese pueblo específico. Entonces aparece ya la Edad Moderna, ya la lucha cuerpo a cuerpo empieza a desplazarse y empieza la estrategia a distancia, que es con armas de fuego. Maquiavelo, en el siglo XVI, creo que es que escribe Maquiavelo, cuando dice que el Estado es el orden supremo de cualquier sociedad y le da importancia al Estado, y dentro de el libro de Maquiavelo le da mucha importancia al líder que sabe manejar los aspectos políticos y militares para que el Estado florezca y el Estado se mantenga. El líder, que era un concepto, incluso me lo propuso Santi en la charla pasada, hablar de liderazgo, creo que lo voy a tirar en la otra tanda, voy a ver cómo lo acomodo. Pero entonces ahí aparece el concepto de líder del que habla Maquiavelo, es el mismo estratega del que hablaban los romanos, es el mismo estratega o strategus del que hablaban los griegos en el origen del arte militar. Y tiene un objetivo: la estrategia no es salir a combatir, sino defender el statu quo, es decir, defender el concepto de Estado. Y eso es muy interesante porque ya aparece la relación entre el ejército, la tropa, que hace la parte táctica, el estratega, que piensa la batalla, y el político, ahí sí el político en el concepto nuestro, que es el que piensa para qué es la batalla. Uno no va a hacer una guerra simplemente por pelear o por mostrar superioridad física. Uno va a la guerra para enfrentarse a otro ejército con el objetivo no de ganar la guerra, sino de conseguir algo que es estratégico dentro de la organización que esté proponiendo o respondiendo a una guerra. Entonces, ahí ya la relación táctica, estrategia, política empieza a ser muy interesante, y esas tres se combinan hoy en el mundo de los negocios. Hoy los gerentes deben pensar cuál es el objetivo. Algunos hablan de la misión de la compañía. ¿Cómo lo voy a conseguir? Esa es la estrategia, y de ahí para abajo él despliega en cascada o en cualquier forma de estructura organizacional las formas como cada quien en su puesto de trabajo debe actuar o lo que debe hacer, que son las acciones tácticas, para conseguir ese objetivo que es superior, porque es un objetivo trazado por la política de la organización.
Ahí termino un recorrido rápido. Sé que aquí hay muchos aportes de Marta, de William, que sé que son muy interesantes, pero para terminar con lo que tengo preparado y cumplir con el tiempo, voy a avanzar. Ese concepto de estrategia pasa al deporte cuando el deporte se constituye en la actividad que conocemos hoy. Obviamente había estrategia en los Juegos Panhelénicos griegos y había estrategias en quienes combatían, quienes lanzaban, quienes hacían competencias pedestres. Había cierta estrategia para ganar, pero no había objetivos estratégicos. La única filosofía era superar al adversario para mostrar la superioridad del pueblo, pero no se había pensado en que ese tipo de acciones deportivas podían lograr objetivos supremos. Lo que hace Estados Unidos, lo que hace Rusia en la época anterior a la Guerra Fría, era tratar de mostrar superioridad del país, superioridad de la nación a través de las acciones deportivas. Entonces tienen una estrategia militar, van y combaten a diferentes pueblos, pero una estrategia deportiva, tratar de superar al adversario para que la bandera y el himno se muestren mucho más, y eso es un efecto psicológico sobre las tropas. Desde Mussolini, que ganó un mundial a punta de escopetas, que esa historia, los que hacen la historia del fútbol, a veces se les olvida que Mussolini ganó un mundial para demostrar la superioridad de Italia, y lo hizo amenazando a los jugadores de Austria, si no estoy mal, en una semifinal o en la final, y les puso la escopeta aquí a todos, mandó el ejército de él, y finalmente el objetivo no era anularlos o fusilarlos, el objetivo era que se asustaran en el partido de la semifinal o la final y que Italia saliera campeón del mundo. Ese es un título comprado con armas, nadie lo dice, y todo el mundo dice que el calcio, que la belleza del fútbol italiano y demás, pero se les olvida que compraron un título, y se les olvida que Argentina fue campeón mundial del 78 para tratar de reivindicar al dictador Videla a nivel internacional, porque su imagen estaba caída. Esa es una historia que hay que contar, esto para quienes hablan de la historia del fútbol, y a veces se les olvida que Argentina fue campeón mundial comprando árbitros. Acuérdense de la victoria 6-1 de Chupete Quiroga en la portería de Perú, el famoso 6-1 cuando Argentina se le estaba desviando el mundial. Ya está conectado el profesor Javier Castel, yo sé que él esta historia sí la ha estudiado y sí la ha compartido. Es que en la historia del deporte hay muchas estrategias que obedecen al interés político, mucho más que al interés deportivo como tal. El concepto de estrategia entró al deporte cuando el deporte se organiza, cuando aparece el movimiento olímpico y cuando aparecen las competencias entre países, entre naciones y demás, y empieza a ser parte de cada especialidad deportiva. Ya no es salir a hacer 42 kilómetros, 195 metros a tope para llegar de primero. Ya es salir y meterse en el grupo, saber en qué momento ataco, esperar la flaqueza del rival, saber en qué kilómetro me siento mejor, llegar al kilómetro 30, que en una maratón siempre es el kilómetro de la crisis, dicho por todos los maratonistas, tratar de superar esa crisis y tener la suficiente capacidad física para rematar, y dependiendo de quién vaya corriendo conmigo, acelerar o desacelerar para conseguir la victoria. Bueno, aquí me dice Jorge Aristi lo de Hitler con la propaganda nazi. Ese es el objetivo estratégico, no era ganar los juegos por ganar los juegos. Entonces esa parte en la historia es importante. Pero volviendo a lo de cada actividad, en cada disciplina deportiva empiezan a aparecer las decisiones estratégicas que se conservan hasta hoy. ¿Cómo ganarle el partido a una Brasil que ha sido superior o que es local y que tiene el público a favor? Eso lo hizo Alemania y le metió 7-1, pero diseñó todas las posibilidades de ataque que podían tener, eso lo dijo el técnico. Nosotros hicimos un estudio de todas las posibilidades de ataque con las que podríamos superar al equipo brasilero. Lo que pasa es que ellos después después se desorganizaron, y cuando ya les habíamos hecho 2, pues nos dieron la posibilidad de hacer 5 más. Pero el objetivo en ese partido, la estrategia era superarlos por las bandas donde ellos habían identificado cierta debilidad de Brasil. Entonces la estrategia es diseñar la manera de ganar, pero la manera de ganar ¿para qué? Y ahí entonces nos equivocamos en el deporte nuestro cuando decimos, no, es que lo importante es ganar como sea, porque hay que clasificar a la siguiente fase. Y hacemos unas apologías, y eso lo hacen y lo hacemos muchos periodistas deportivos. Yo nunca hablo de ganar como sea. Es ganar para qué, no ganar como sea.
Porque cuando usted gana como sea, usted gana y está cumpliendo con lo táctico, pero no está cumpliendo con lo estratégico. ¿Para qué ganar? El para qué es fundamental. Tener claro el objetivo y tener claro la forma de cómo lo voy a conseguir frente a los adversarios que tengo en el campeonato en el que estoy, con los individuos que tengo en mi equipo y en las circunstancias de juego que se dan. Esas son las victorias que realmente valen, las que son pensadas estratégicamente y te permiten en el tiempo lograr que esa victoria sea trascendental porque tenía objetivos estratégicos. No sé si me están entendiendo o estoy saliendo muy sacerdote hoy, por esta clase, esta charla la había dado varias veces en el tema de administración, entonces por aquí me voy emocionando. En el deporte la estrategia son los mecanismos que yo diseño para intentar ganar y para definir ese ganar para qué es importante. A veces el para qué ganar se nos vuelve más importante que el cómo. Muchas veces cuando un deportista que no tiene la condición física y técnica frente a otro lo logra superar, lo hemos visto en el boxeo, lo hemos visto en la lucha, lo hemos visto en el judo, a veces sabe uno que hay un deportista que técnicamente es inferior, pero estratégicamente es superior, porque estudia tanto la competencia y diseña tanto los mecanismos para lograr la victoria, que termina consiguiendo la victoria por encima de una condición mejor. Entonces no siempre gana el más fuerte, no es la lucha del más fuerte, es la lucha del más inteligente. Ese es el mundo de la estrategia, depende del equipo, depende de los individuos, depende de las circunstancias, del juego del rival, de las características, etcétera, etcétera. Ya explicarlo en el mundo del deporte, como aquí hay algunos colegas y algunas personas del mundo del deporte, pues podríamos entrar a hablar deporte por deporte de cómo hay estrategias para ganar en momentos determinantes, en situación de partido, para ponerlo muy sencillo, hasta en el cobro de los lanzamientos desde el punto penal en el fútbol hay estrategia. Es estratégico saber a quién mando primero y a quién mando de último. Eso no es mandar a los 5 que levanten la mano, como dicen los técnicos. No, yo les dije que quién se sentía seguro y levantaron la mano. No, que levanten la mano y que estén seguros es una cosa, pero cómo los pongo a cobrar, en qué orden, puede ser determinante para ganar una definición desde el punto penal. Y eso ya es estratégico, ya es intelectualidad, ejercicio intelectual del técnico que es capaz de determinar las acciones y la forma de atacar o la forma de cobrar o la forma de mandarlos en un orden específico. Voy a avanzar porque el tiempo me agobia, son 32 minutos. ¿Cómo llegó el tema de la estrategia? Ya lo teníamos en la guerra, sigue estando, ya lo teníamos en el deporte, sigue estando, y de estrategia podríamos hablar mucho tiempo, podríamos hacer hasta otra sesión para hablar de estrategia en el deporte. En 1944, von Neumann se inventa en una universidad americana una cosa que él llamó la teoría de los juegos, y la teoría de los juegos deriva en los juegos de rol, no en los jueguitos de rol que hacemos a veces en la casa, sino en los juegos de rol como ejercicio intelectual para aprender a pensar, que lo utilizan mucho en las escuelas de negocios americanas. Esa teoría de los juegos ya en 1960 se convierte en los famosos juegos de rol, que son juegos sin tableros, juegos sin fichas, juegos de imaginación, donde cada individuo asume un rol, tiene que caracterizar un personaje, tiene que meterse dentro de una historia, dentro de una aventura que se va construyendo en colectivo, y cada jugador con su personaje trata de desarrollar su carácter y de decidir los momentos de intervención en el juego. Es básicamente la filosofía de los juegos de rol. Esos juegos de rol que se desarrollan del 44 al 60 son los que le dan entrada al concepto de estrategia en las escuelas de negocios, y se vuelven muy interesantes. La teoría del management ¿cómo se llama? Alfred Chandler, creo que se llama, el americano, que también en los años 60 escribe un libro sobre la teoría del management, que es una teoría de estrategia. Habla de cómo se tienen que determinar los objetivos, cuáles son las líneas de acción para alcanzarlos y cuál debe ser el ejercicio intelectual para lograr diseñar esas acciones. Cuando los comunicadores, esto lo digo para los colegas, en la compañía les piden un plan de comunicación, con David Zapata estamos trabajando ese tema,
muchas veces se asustan y dicen, no, es que me pidieron un plan de comunicación, y se desgastan colocando 150 acciones. Vamos a hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. O hay otros que llegan a las empresas y les ofrecen el puesto de comunicador y les dicen, ¿usted qué haría en comunicaciones en la compañía? ¿Cuál es su propuesta? Y siempre responden, una página web, un video corporativo, y hay que diseñar un sistema de intranet para la comunicación interna. Y quien les está haciendo la entrevista le dice, ¿y para qué las 3 cosas? Y cuando les preguntan para qué las 3 cosas, les está preguntando cuál es el objetivo, a qué estrategia obedecen esas herramientas. Esas son herramientas muy útiles, pero sí las necesita la empresa, sí están diseñadas para ese tipo de organización, sí son necesarias dentro de esa población o dentro de ese grupo organizacional. Y ahí viene una preocupación profunda en la comunicación, por lo menos por el concepto de estrategia. Es que el concepto de estrategia que acabo de hacer en recuento histórico es determinante en el mundo moderno. Hoy en día sobreviven los que son capaces de diseñar estrategias para sobrevivir, no los que hacen cosas para sobrevivir. Si usted día a día soluciona su problema de alimentación, pues sobrevive unos días, pero el día que no tenga cómo solucionarlo, simplemente fallece por la adversidad. Hay que tener un pensamiento mucho más allá de la solución del día a día y pensar hacia futuro qué puede ser, qué puedo hacer o cómo puedo hacer para abarcar un objetivo, para pensar en el más allá. Dicen que el buen estratega es el que piensa en el más allá, pero no en el más allá de los fantasmas, sino en el más allá, en el futuro de una organización, de un individuo o de un colectivo. Por eso en el deporte profesional, particularmente en el fútbol, es muy difícil tener grandes estrategas porque los directivos no han entendido que las grandes estrategias requieren grandes procesos y que cuando usted tiene un objetivo lo puede trazar a largo plazo y hacer un proceso para que el equipo tenga unas decisiones y unos objetivos mirando hacia el más allá que le permitan permanecer en el más acá. Entonces traen un técnico, lo contratan a 3 años y al primer año no les da resultados y lo sacan porque no está dando resultados, cuando los objetivos están trazados es hacia el futuro y no hacia lo inmediato. El profesor Iván, que está ahí, sabe que su gran proyecto era convertir a Colombia en la potencia mundial del patinaje, no era ganar un mundial. Y ha ganado muchos mundiales, ha ganado más de 200 medallas, más de 200 títulos mundiales, pero el objetivo no era ganar una carrera ni ganar un mundial, el objetivo era convertir a Colombia en la gran potencia mundial del patinaje. Y ese objetivo tiene una estrategia de escuelas de formación, de semilleros, de campeonatos locales, de campeonatos internacionales y luego de trascender hacia el futuro. Pero si lo van a medir por los resultados en este campeonato nacional o en el futuro campeonato mundial y no le va bien, no pueden cortar el objetivo si la organización está pensando de manera estratégica. Entonces decía que ya en el 44, del 44 para acá, entra el concepto de estrategia al mundo de la academia, a las escuelas de negocios, y por eso hoy en la administración, en la gerencia, el concepto de estrategia es reiterativo, está presente y se utiliza con tanta recurrencia, y es tal vez de los elementos fundamentales en la formación de las personas que van a ser líderes o que van a gerenciar las empresas, el pensamiento estratégico. Hoy no alcancé a hablar de pensamiento estratégico por tiempo, pero esa es la evolución del concepto. Luego de saber de dónde viene la estrategia, cómo se aplicó en la guerra, cómo se sigue aplicando, cómo llegó al deporte, cómo se sigue aplicando y cómo llega al mundo de los negocios, seguramente es más fácil entender el desarrollo de un pensamiento estratégico, que lo podemos poner como tema para próximas sesiones. El objetivo en el deporte siempre será ganar, porque todos en el deporte trabajamos con el ideal de ganar, pero recuerden que no siempre se gana. Entonces, cuando se pierde, eso lo dijo Maturana, se aprende mucho más. Lo que pasa es que a Maturana lo malinterpretaron o lo quisieron malinterpretar. Pero Maturana tiene la famosa frase que se la reiteran y yo no la voy a decir literal, pero es cuando usted tiene como objetivo lograr trascender, lograr conseguir algo importante, tiene que ir haciendo tácticas que le permitan llegar allá, acciones cotidianas que le permitan llegar allá, pero dentro del día a día de una organización, de un ser humano y de un equipo deportivo, la derrota es parte fundamental del éxito.
hay que aprender, evaluar, mirar en qué fallamos en el partido frente al rival. Son más importantes las derrotas. Eso lo saben todos los del mundo del deporte, menos los periodistas que a veces creen que el objetivo es ganar y ganar como sea, y el ganar como sea es ganar mal, así se gane. Pero el aprender a perder y el aprender a evaluar la derrota es parte de la estrategia hoy en el mundo del deporte y debería ser en el mundo de los negocios. Hoy las empresas sé que están pasando muchas dificultades por el tema de la pandemia, pero lo que tendrían que estar haciendo los gerentes es pensando en un posible futuro y diseñando estrategias para salir de la crisis. Algunos lo han hecho muy bien y van a sobrevivir. Otros se están lamentando y se están quejando y ahí van a quedar. Hay que dosificar los esfuerzos, como en la pelea de Ali contra Foreman, para saber en qué momento atacar. Es un principio de la estrategia. Minuto 39, vamos llegando al final. Tenemos los anuncios que nunca faltan, que los hacemos con todo el cariño por estos colegas y amigos que hacen cosas para tratar de seguir vigentes. Servicios periciales forenses y criminalísticos SAS, investigación y peritos forenses, www.serviciospericiales.co. Liga Deportiva TV prepara una serie de contenidos de todos los deportes electrónicos. Síganos en Facebook como Liga Deportiva TV. Cursos virtuales de la Liga de Ajedrez de Antioquia para todas las edades. Santi puede participar. Mejora tu memoria y tu comprensión con la Liga de Ajedrez. Cursos virtuales. Historias y anécdotas del deporte en www.lapatria.com. Hoy Osvaldo Hernández escribió la historia del día en que a Juan Carlos Henao lo confunden con Rigoberto Urán, recomendada para hoy en www.lapatria.com. Liga Deportiva TV prepara, no, esa ya la dije. La Estrella Televisión, televisión de servicio. La Estrella TV es televisión de servicio. Hoy a la 1 de la tarde tienen una charla sobre el manejo de las emociones en los tiempos de cuarentena. La Estrella TV está en Facebook. Ahorita buscan en Facebook La Estrella TV, el manejo de las emociones en tiempos de cuarentena. Es la charla de hoy a la 1 de la tarde. Muy bien, hablemos un ratico, nos quedan unos minutos, cumplimos 40 de charla y tenemos 10 para conversar. Saludamos a Bley Naranjo, saludamos al profesor Gustavo Ochoa, saludamos a Johnny Mackey González, no sé si está por el Bajo Cauca o está en Medellín, a Davis, que también nos está viendo, a Asdrúbal Rúa, tarde pero pudo llegar, aquí quedará montada. Recuerdo bueno, sí, dice Jorge Aristi que en una clase con Jorge hablamos de este tema. El profe Castel está. William Ramírez dice: hoy en día considerar la estrategia sin el reconocimiento de las emociones y de los instintos podría ser equivocado o al menos incompleto. Por eso hoy, William, los entrenadores de fútbol están buscando el apoyo de entrenadores mentales para el manejo de las emociones, de los instintos y de esa parte interior que es tan compleja y tan difícil de conocer. No solo es intelectual o racional, sino que tiene mucho que ver con las emociones. Tienes toda la razón, William. Gran aporte a Marta Mejía, que está conectada, a Carlos Mario Arboleda, que hoy nos invitó para ver La Estrella TV a la 1 de la tarde, a Mateo, al profesor Diego Arango, que es mi referente en el tema de mercadeo, siempre lo consulto y lo leo, a Juan Diego Latorre, me dice que leamos las cuñas. Que me estás mirando como locutor comercial, Latorre, el locutor comercial que necesitas en tus programas de radio. A Lila Rosa Coronado, exalumna, por aquí está. A Nacho Penagos dice: feliz cumpleaños, campeón. El jueves. El jueves a las 9 voy a hablar de mis 32 años en los medios de comunicación, en el periodismo. Va a ser más anecdótico. Le vamos a sacar también algún conocimiento, pero va a ser un poquito más anecdótico. Gustavo Ortiz dice que el pensamiento estratégico y los planes de comunicación, de eso también tengo algún trabajo adelantado. Podríamos mirar esos temas. Hoy en la tarde-noche voy a poner los temas que tengo pensados. Ustedes comentan ahí en el fanpage y ahí armamos la tercera temporada para que la empecemos el sábado. A Iván Villada, saludos, dice que buenísima la charla. Hoy hice la charla más conceptual, más histórica, más con unos referentes históricos, pero creo que valía la pena hacerlo ahí. Muchachos, ustedes son unos campeones. A Jorge Osvaldo Rodas también lo vi por ahí, gran amigo de la, no digamos de la infancia, Osvaldo, de la juventud, del grupo juvenil Juventud en Acción, que
por aquí se conectan, sobre todo Osvaldo, Ana María, Barrientos también está por aquí, el grupo juvenil que sigue vigente. Nosotros somos de un grupo juvenil que sigue siendo juvenil, por lo menos en un grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la mejor batalla que se ha ganado en el deporte en conjunto con la estrategia? Hay muchas, Alejo. En la historia del deporte, la estrategia ha sido fundamental. Lo del Leicester en el título en la Liga Premier es un ejemplo de estrategia y de disciplina de los individuos para aceptar la estrategia. La clasificación de Colombia a 3 mundiales seguidos en la época Maturana es un tema de estrategia, porque la estrategia no era clasificar al mundial, ese no era el objetivo. El objetivo era lograr que el fútbol colombiano estuviera en la élite mundial a partir del desarrollo de los individuos con unas estrategias de juego. Y Maturana le cambia la cara, le cambia la manera de pensar a los futbolistas nuestros, así muchos no le reconozcan esa parte, porque hoy es muy fácil, con la globalización, con los mercados internacionales, decir que los futbolistas nuestros están preparados para jugar en cualquier liga del mundo. Pero en los años en que toca Maturana, cuando todos jugaban en la Liga Colombiana y cuando era casi que una ilusión pensar en un colombiano en Europa, Maturana hace una cosa estratégica que es cambiar la manera de pensar del futbolista nuestro. Ese proceso también el profesor Marroquín tiene un gran aporte con su selección preolímpica, la del torneo de Asunción. Y ahí se construye una nueva manera de pensar en el futbolista nuestro. Algunos lo van olvidando y caen o no vivieron esa época y entonces van cayendo en cosas como la que fue noticia ayer, de la que no quiero hablar, que lo ponen a uno muy triste, porque uno dice, bueno, no tenemos todavía lo que se había logrado en algún momento, se ha ido perdiendo también por momentos, pero es muy difícil cuando los objetivos se han vuelto meramente competitivos y no de manera estratégica. Mauricio Rueda dice: estrategia y disciplina. No solo el estratega tiene en mente poder plantear sus ideas, sino hay disciplina y confianza en sus dirigidos para llegar al objetivo. Totalmente cierto. Dice John Uribe que las oportunidades no nos destruyen, sino que nos transforman, y lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad. Dice Yesid: la relación entre deporte y guerra se puede decir que son gemelas. Yesid, eso lo dije fue en la charla con la Universidad de Antioquia el día del idioma, porque ahí estuvimos en un foro, y yo decía, es que el lenguaje del deporte es adoptado del lenguaje de la guerra, porque Coubertin llamó al deporte una guerra en miniatura, pero lo hizo de manera simbólica. El deporte es una simbología de la guerra, enfrentar dos colectivos para que uno sea superior al otro, tratando de medir en fuerzas iguales, pero tratando siempre de superarlo. Y el lenguaje de la guerra se adopta por el deporte y empieza, además el deporte surgió en la guerra de Troya, para ponerlo pues como en su referente más antiguo. Entonces sí, son dos actividades que tienen mucha relación, que tienen objetivos diferentes. Porque en la guerra se combate para ganar, y a veces, muchas veces, se combate sin importar el número de vidas que se pongan en juego. En el deporte hoy, en el deporte humanizado, se combate sin arriesgar la condición de vida de los seres humanos. Hay algunos deportes que todavía lo hacen, pero no se trata de humanizar el asunto y de que la victoria sea simbólica, de que se gane en igualdad de condiciones. En la guerra no siempre hay igualdad de condiciones. En el deporte se trata de que haya igualdad de condiciones y que se combata para ser superior, no para destruir literalmente al otro. Es simbólico. El lenguaje del deporte es bélico, pero es simbólico. Es una simbología de la guerra, no es una guerra literal. Dice Mauricio Rueda: estrategia y disciplina. Este ya lo había leído. Nos quedan 3 minutos. No sé si hay algún otro comentario o si vamos cerrando la sesión de hoy. Me ponen manito arriba. Voy a hacer aquí control. Manito arriba o corazoncito o cualquiera de los emoticones. Los que vayan a estar el jueves en la charla de mis 32 años de ejercicio profesional. Ahí ya vi un dedito arriba. Vamos a hacer lluviecita de dedito arriba. Los que vayan a estar. Los que no vayan a estar porque tienen otra agenda, porque no pueden estar. De pronto esa charla ni la grabo y de pronto no la dejo, solamente la hago en directo y no la dejo en el fanpage, solamente para los que estén a las 9 de la mañana. Ahí hay otro dedito arriba. Entonces, como sé que va a haber gente, el jueves hacemos esa charla, es distinta, se sale un poquito de la secuencia que hemos traído, pero vamos a hablar de 32 años de periodismo deportivo, de las consolas, de las caseteras, de la máquina 3/4, por aquí están los muchachos de Cuanta Telecomunicaciones y de cómo llegó el mundo digital. Voy a hablar de
de los muertos, de Alfonso Flores, de Andrés Escobar, que fueron muertes que me marcaron mucho en el ejercicio profesional. Voy a hablar de los aprendizajes, de las oportunidades, de cómo sobrevivir, hablando de otros deportes y tener que declinar mi gusto por el fútbol, que como todos lo tenía cuando empecé en periodismo deportivo. Dice La Torre que recuerde una invitación a las 8:45 el jueves. Perfecto, La Torre, copiado. Andrés Álvarez, muchas gracias. A Vivi Bran en Santa Fe de Antioquia, un abrazo. Vamos cerrando entonces, cumplimos los 50 minutos de hoy. Nos vemos el jueves y la tercera temporada de las charlas de Jota comienza el sábado a las 9. Hoy en la tarde, principio de la noche, voy a poner una publicación en el fanpage, solo en el fanpage, invitando, proponiendo los temas que tengo por ahí como en carpeta, pero para que ustedes también propongan en esa publicación y podamos definir la tercera temporada. Aquí seguimos, como me lo dijo mi amigo Otoniel Zapata, Otto, que tiene OZ en su canal en YouTube con todos los artistas populares. Esta mañana hablé con él un muy buen rato y me decía... hay que seguir en la lucha académica y por lo menos compartiendo aquí algunos conceptos que a veces pues los tenemos en las universidades. Cuando nos llaman de las universidades, este semestre no tuve mucho tema académico porque tenía una agenda que cambió. Yo debería estar empacando para Giro de Italia porque el Giro comenzaba el 9 de mayo. Ya estaría aquí con los cuadros, los cuadernos rayados, los 3 libros de literatura. Tenía a Pirandello para leerlo antes del Giro, a Gianluigi Pirandello, tenía a Italo Calvino, que siempre lo leo para ir al Giro de Italia. Tenía varios autores para leer un poquito y entrar en ese lenguaje de Italia que es tan bello y tan distinto. Pero, bueno, no hay Giro, entonces la agenda cambió. Aquí estamos en las charlas de Jota. A todos, a pensamiento estratégico, me dice Gustavo Ortiz, lo voy a anotar por aquí. Tengo lo de liderazgo, lo de pensamiento estratégico, lo de periodismo y literatura. Voy a ver si armo un compendio ahí, pero que no me queden unas desconectadas de otras, sino que sea una secuencia como las 2 temporadas que hemos tenido. Muchas gracias, muchachos. A Carlos Mario Ruiz, la pila sigue vigente y esta va a durar un buen rato. Gracias, Carlos Mario. Alejo Marín, un saludo. Alejo está en Charlotte, creo. Un abrazo para Alejo, que está en sintonía siempre. Con él también nos hemos sentado a hablar de voleibol. Bueno, un ejemplo rápido que me lo puso Tata en estos días. Me dijo, el invento del líbero, de la figura del líbero en la cancha de voleibol, fue una decisión estratégica porque el juego se resolvía muy fácil porque las personas altas reciben de manera más imperfecta y entonces ese cambio en el reglamento obedeció para hacer más atractivo el juego y terminó siendo muy estratégico incluir la posición de líbero. Ese ejemplo lo tenía anotado y se me había olvidado mencionarlo, pero es para que miren cómo hasta el deporte cambia por asuntos de estrategia. Santi, chao, te debo la lectura, ahorita la hago en la tarde, la tengo ahí agendada para un momento de tranquilidad y voy a leer, hay que leer los cuentos de Santi Martínez, por ahí compartió uno en Twitter, hay que compartir más, Santi, para que la gente vaya conociendo esa faceta tuya que es maravillosa. Muchas gracias, nos vemos el jueves 9 de la mañana, chao.